Les traigo un video cortito, pero muy importante. La medicina para casos difíciles. Eh, a veces las personas nos encontramos en cosas difíciles que estamos pasando, cosas difíciles que nos ocurrieron en la vida y no hallamos la puerta por ningún lado. Y parece que todo se acabó y que el mundo se nos vino encima. Que aunque no estamos muertos, pero que no encontramos la salida. Y hay un montón de cosas, un montón de enfermedades de este tipo, eh, que pueden ser físicas o pueden ser del alma, de la mente. Entonces, pues son enfermedades difíciles, pero para eso hay medicina, para casos difíciles. Así que vamos a ver aquí eso, precisamente, la medicina para casos difíciles. Tema número 55. Conoce tu fe. El aborto. ¿Qué se va a aprender en este tema? 1. Significado de la palabra aborto. 2. ¿Cuándo comienza la vida en un ser humano? 3. ¿Qué es un aborto provocado, y cómo se hace? 4. Hay niños que mueren antes de nacer no por aborto sino por enfermedad. 5. ¿Qué hacer en caso de que una mujer sea violada y quede embarazada? 6. ¿Qué debe hacer una mujer que ya se hizo abortos? 7. ¿Qué pasa con las mamás que sufrieron un mortinato? Un significado de la palabra aborto. La palabra aborto viene del latín abortus, es una palabra compuesta por dos. Ab de privación y ortus de nacimiento, en otras palabras, es evitar el nacimiento, no dejar que el niño o niña viva, en pocas palabras es matar a un niño en el vientre de la mamá. 2. Cuando comienza la vida, en un ser humano. La vida comienza cuando se unen una parte pequeñísima de la mujer y otra del hombre, de acuerdo con los estudios humanos, dicho en otras palabras cuando se une una célula especial para esto, que produce el hombre y otra de la mujer, se unen los cromosomas del hombre y la mujer, de acuerdo con estos estudios de la vida en biología. A esto se le llama cigoto, y de aquí en adelante será solo un proceso de crecimiento, pasando por varias etapas, hasta llegar a ser una persona adulta. Hay mucha información en el internet sobre esto, solo hay que escribir. ¿Cuándo comienza la vida? Ahora vamos a preguntar a Dios cuándo comienza la vida del hombre, y él nos responde en Jeremías 1,5. Aquí dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de ser concebidos. También el Salmo 13:13, dice que Él nos fue formando en el vientre de nuestra madre. 3. ¿Qué es un aborto provocado y cómo se hace? El aborto provocado, es matar a un ser humano pequeño que está dentro del vientre de la mamá. Para hacer esto, se saca del lugar donde se está desarrollando, cuando está muy pequeñito, cuando aún no se nota su cuerpecito. Para esto, la madre toma ciertos medicamentos recetados por un médico para expulsarlo, y así se mata. Pero cuando ya está desarrollado su cuerpecito, es extirpado, matando de este modo al niño y sacándolo a pedazos del vientre materno por el médico que hace el aborto. Entonces un aborto es un asesinato de una persona pequeñita. 4. Hay niños que mueren antes de nacer, no por aborto, sino por enfermedad. A los niños que mueren porque se enferman en el vientre de la mamá, o porque la mamá se enferma, a esto no se le llama aborto, se le llama mortinato. La palabra mortinato viene del latín, es una palabra compuesta por dos. Morti de muerto y natos de nacido, lo cual quiere decir, nacido muerto, dicho de otro modo. No se mata al niño en el vientre, lo que sucede es que se enferma en la pancita de la mamá y muere. 5. ¿Qué hacer en caso de que una mujer sea violada y quede embarazada? Antes de meternos a qué se debe hacer ante una violación, vamos a ver otros casos de males que hay en el mundo y que les puede pasar a las personas en la vida. Alguien es atropellado por un conductor ebrio, se queda sin pies o bien pierde los brazos para toda la vida. Alguien se enferma de un cáncer incurable. Alguien es herido de balazo por personas que se andaban peleando, pero ella le toca porque pasaba por ahí, se queda sin ojos. Y si seguimos reflexionando imaginamos mucho más casos que no son solo imaginación sino que suceden en la vida real. ¿Y por qué Dios permite el mal?
La respuesta es que Dios no hizo robots, hizo al hombre libre, el hombre decide cómo vivir y como vemos muchos desean vivir haciendo el mal. Cuando a alguien le toca sufrir una experiencia dolorosa, ¿qué debe hacer para no hundirse en el problema? La solución nos la da Dios que todo ve y todo lo sabe, entonces ante cualquier problema busquemos la solución en Dios. ¿Qué hacer? A. Tomar conciencia que nadie sabe el futuro, por lo tanto no puede alguien decir que el mal que sucedió arruinó toda su vida. B. Pedir ayuda a un buen psicólogo, pero sin perder de vista que el mejor psicólogo es Jesucristo, y sus representantes los sacerdotes, por lo tanto pedirle consejo a un sacerdote, pedirle que ore y que le imponga las manos, pues, quien tiene todo el conocimiento del hombre, de su alma es Jesucristo, pero también Dios puso los médicos para curar a la humanidad, así que los psicólogos ayudan también a restablecer la salud de la mente y alma. C. Pedir a Dios que nos aumente la fe para buscarlo, pues dice la enseñanza que dio el mejor psicólogo Jesús, que hay que creer en su existencia y que recompensa al que lo busca. Hebreos 11,6. D. Aceptar por fe que cualquier problema, dificultad, sufrimiento será para nuestro bien, así lo dice también el mejor psicólogo, Jesús en su enseñanza en Romanos 8:28. Porque el futuro nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Dios saca cosas buenas de las malas. Un ejemplo. La maldad más grande que hizo la humanidad es haber matado al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Y qué pasó con esta maldad? Con la muerte de Cristo se abre el cielo y toda persona que siga el camino marcado por Cristo podrá vivir eternamente, es decir, por su muerte Jesucristo nos salvó. Así que Dios sacará cosas buenas de las malas, así que el consejo del mejor psicólogo Jesucristo, nos dice que todo lo que sucede es para nuestro bien. Descargar en Jesús todo lo que nos duele o pesa, así lo dice el mejor psicólogo Jesús, en su enseñanza, rogándole que nos consuele, que alivie todo estrés, dolor, cansancio y todo lo que nos oprime. Mateo 11:28-30. Esto se hace en oración. F. Confesarse, recibir a Cristo en la comunión si es posible diariamente, si no, cada domingo y cuantas veces se pueda. G. Integrarse a un grupo parroquial de evangelización, para que se alimente de la palabra de Dios. H. Visitar al Santísimo cuantas veces pueda. I. Aceptar al bebé y si no lo quiere darlo en adopción al nacer. J. Perdonar al que le hizo el mal. Esto no quiere decir que hay que buscarlo para decirle te perdono, lo que quiere decir es que cuando se piense en la persona que le hizo el mal, aunque sienta desprecio o odio contra esa persona, decir te perdono, que Dios te ayude a cambiar tu conducta. Esto es un consejo del mejor psicólogo Jesucristo, pues Él desea que no guardemos rencor contra nadie. Si no se hace así, el odio y rencor y resentimiento le producirá una enfermedad física y mental. También el hecho de hacer un acto de perdón no quiere decir que si agarran al que hizo el mal hay que sacarlo de la cárcel, al contrario hay que denunciarlo para que pague su delito. ¿Y qué pasa con aquella persona que no cree en Dios? Que comience por pedir fe a Dios y trate de obedecer o trate de creer. ¿Y qué pasa si no quiere creer? Bueno, pues se pierde los beneficios de la fe. 6. ¿Qué debe hacer una mujer que ya se hizo abortos? La mujer que ya se hizo abortos, y está arrepentida. Y por esto que hizo, se siente mal, inquieta, no sabe qué hacer, su conciencia le oprime, ya sea porque no sabía lo grave que esto era, o puede ser que sí sabía, y aun sabiendo que era grave lo hizo, pero ahora reflexiona y desea quitarse el peso que trae en su interior. ¿Cuál es la solución? Para esto también Jesús, el mejor psicólogo, ofrece sanación interior para los que están arrepentidos de su conducta y desean sanar. Jesucristo, el mejor psicólogo, dejó embajadores en la tierra para perdonar pecados en su nombre, en su representación, así dice en 2 Corintios 5:20. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. No hay pecado por más grande que sea que no pueda perdonar Dios, y Dios no se cansa de perdonar pecados cuando la persona se arrepiente con todo su corazón. Juan 20:23 y Marcos 2,9. Bueno, si hay un pecado que no puede perdonar Dios, ¿cuál es? Es el pecado de rechazar siempre hasta el final de la vida el perdón que Él ofrece. 7. ¿Qué pasa con las mamás que sufrieron un mortinato? ¿Qué es el mortinato? Esto es cuando se pierde a un bebé o muere antes de nacer, muere en el vientre de la mamá, por enfermarse antes de nacer.
Recordemos que comienza un ser humano a existir con toda seguridad según la ciencia, cuando se une una célula del hombre con una célula de la mujer. Entonces cuando pasa esto, no mueren unas células, sino muere un ser humano con células que es diferente. Entonces cuando un niño nace muerto, es decir, es expulsado o sacado del vientre de la mamá por el médico, esto no es un aborto sino un mortinato como ya se dijo, pero también la mamá y el papá sufren una pérdida que queda marcada en su vida que no sabe qué pensar. ¿Qué hay que hacer en este caso? El papá y la mamá deberán entregarlo a Dios y saber que hay una persona que está en el cielo que es su hijo o hija que vive, y en oración hay que decirle que lo queremos y que un día lo veremos en el cielo. Pero surge la pregunta, ¿pero no fue bautizado? Por eso se hace oración entregándole a Dios al bebé, puesto que nació muerto o fue extraído del seno materno por un médico por haberse muerto por enfermedad antes de nacer, y los padres tenían el deseo de haberle bautizado una vez nacido vivo, pero algo pasó y murió. Entonces no es culpa de la mamá como en el caso de un aborto.